en un lugar público, tal vez estén, si pueden, cierren sus ojos ahí donde están, inclinen su rostro en reverencia al Señor, y si no, ahí en su corazón, acompáñenos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por un día más de vida, un día más que tú nos enseñas tu palabra, un día más que me permites enseñar a tu pueblo, a tu rebaño, a tus ovejas, Señor. Que se han reunido en esta plataforma virtual, Señor, para aprender tu palabra. Guárdalos, guíalos, bendícelos, Señor. Padre, antes de comenzar a estudiar tu palabra, queremos darte gracias por el alimento, por el trabajo y por la salud, Señor. Tal vez no tengamos el mejor de los trabajos y tal vez no tengamos, Señor, una salud perfecta, pero por lo menos podemos estar tranquilos el día de hoy, Señor. Gracias, Señor. Mucha gente no tiene trabajo, mucha gente no tiene salud, pero tú nos has bendecido, Señor, y estamos muy agradecidos, Señor. Como también sé que cuando caemos en enfermedad, tú estás ahí para poder sanarnos, pero también para ayudar a soportarnos la prueba, Señor, o la enfermedad. Padre, muchas gracias por todo, por la familia, por nuestros padres, por nuestros hijos, por las parejas, Señor. También muchas gracias por todavía levantar pastores, siervos sanos de tu palabra. Y gracias por darnos una vez más esta hermosa tu palabra, Señor. La Biblia, Señor, que hoy podemos disfrutar, leer, estudiar y meditar. Gracias, Padre mío. Vamos a comenzar esta hora, Señor, sin antes pedirte perdón si en algo hemos ofendido, en palabra, en acción. Perdónanos, Señor. Si te hemos ofendido en algo, Señor, en el trabajo, en las actividades, en la calle, en el hogar, perdónanos, Señor. Que la sangre de tu Hijo amado Jesús nos limpie de todo pecado. Y, Señor, que podamos entrar con gozo y con ganas de aprender más y más de esta verdad que tú has reflejado a través del apóstol Pablo. Empezamos esta reunión y que tu Santo Espíritu sea guiando al que va a enseñar como a los que van a ser enseñados. Empezamos en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. ¿Quién va a hacer la cuenta regresiva? Muy bien. Vamos, dice. ¿A dónde vamos a ir? Ah, la clase, ¿no? Me había olvidado. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. A ver, voy a llamar lista. Van a decir presente, ¿ya? Hermana Rosalía. A ver, ¿qué palabra vamos a decir? Estoy lista, vas a decir. Y los varones, estoy listo, ¿ya? A ver, vamos, vamos. Hermana Rosalía. Hermano Rodrigo. ¿Nadie? No están presentes los hermanos. Hermana Marina. Estoy lista, tienen que decir, ¿ya? Y si son varones, estoy listo. Ah, ya, muy bien. Rodrigo ya está listo. Rosalía. Rosalía, ahí está presente. Marina Amaya Luz. Marina Amaya Luz. Denis, ya estoy lista, dice. Muy bien, lista. Primer día de clase, dice Limachi. Primer día. Luz, lista, dice. Angélica, Ariana, Estrellita. Osmar. Angélica, Adriana, Estrellita y Osmar. A ver, Angélica, lista, dice.
Lista para dar el diezmo. ¡Qué bueno! Ya estoy, dice. Muy bien, Gustavo. Muy bien. Cuadernos, lápiz. Estrellita dice, lista, dice. Ariana, estoy lista, dice. Muy bien. ¿Dónde está mi hermano Jesús Quiroz, José y Stanley y mi manifestación? Yo estoy presente. Jesús, José, Stanley y la sierva de Dios. A ver. ¿Dónde están los hermanos? Stanley, José, Jesús y la hermana sierva de Dios. ¿Dónde está? José dice presente. Muy bien. Aquí estoy, dice el hermano. Aquí estoy. Qué bueno, bien tierno, ¿no? Aquí estoy, dice, aquí estoy. Ya está bien. Aplausos por mí. Mi hermano Josué Cuere, Tatiana, Pati, Estrellita, Alan. Ah, no, Estrellita ya bajó, ¿no? No. Tatiana, Pati, Alan, Rogelio, Beto. Ay, me hacen reír a veces. Estos hermanos me divierten ustedes. Me hacen alegrar también. Rogelio, estoy listo. Dice, Stanley se durmió, que venga con Coca-Cola. Dice, ¿qué se puede esperar de Stanley? No, Stanley está ahí presente, ¿no, hermano? Está ahí presente, dice. Observo y miro, dice. Muy bien. Betito dice, listo. Ya. Una pregunta. ¿El audio está bien? ¿Las diapositivas están bien? ¿La cámara está bien? A ver, responde eso ya. El audio está bien, la luz. Casi digo, la luz está bien, así. El audio todo está bien, ¿no? ¿Está bien? Ya, todo bien. Súper bien, dice. Súper. 10. Les voy a mandar al purgatorio por si acaso. Ya saben, comentarios un poquito. Ya saben que es mi like. Yo hago lo que quiera en mi like. Y a quien yo quiera mando al purgatorio. Ya saben, ¿no ve? Es mi like. Yo hago lo que yo quiera en mi like. Ya saben, como quiero, cuando quiero. Si no, los mando todos al purgatorio. Ya saben. Muy bien. Era la voz. Sí, no, ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó? Raro que... Es que estoy pensando pues en la luz, viendo si estaba bien la luz, todo eso. Sabe cortarse pues, llovió acá pues. Ya. Buenas noches. Hola mi hermano Carlos, ¿cómo estás? Saluditos, bendiciones hermano. Saluditos. Saludón. Ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Stanley, mi amigo Stanley, ya. ¿En qué estaba? 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Bienvenidos, bienvenidas, amados hermanos. Gracias y paz sea con todos ustedes. Mi nombre es Fernando. Es un placer estar con todos ustedes una vez más en esto que estamos nosotros desarrollando juntamente con usted que está siendo participante de todo esto. La serie de los Gálatas, ¿no? Una carta preciosa, hermosa que nos habla de una libertad la cual tiene la iglesia gentil en Cristo Jesús.
tocante a la ley, tocante a las obras de la ley. Ahora, ¿en dónde habíamos quedado? ¿Qué habíamos visto en la clase anterior? Uy, hermano, hemos visto unas grandes verdades tocante a la realidad de que somos libres de la ley. Recuerde que hemos colocado esta serie de los Gálatas definiendo y defendiendo el evangelio puro, verdadero y fiel. Y se centra en Cristo Jesús. Muy bien. Ahora, repasemos rápidamente. Abrimos nuestras diapositivas y usted también abra su cuaderno y empecemos a ver lo que nos traía este capítulo número 3, donde veíamos la justificación por fe, Cristo hecho maldición y la promesa del Espíritu Santo. Entrábamos a los propósitos de la ley, ¿no? Pablo empezaba el verso 19 con una gran verdad, una pregunta que llamaba mucho la atención. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Después de haber dicho 10 frases importantes tocante a la ley, Pablo asume que los Gálatas van a preguntar la pregunta obvia: ¿para qué sirve la ley? Y juntamente con los Gálatas, nosotros hacemos esa pregunta: ¿para qué sirve la ley? Y Pablo nos da 3 propósitos de la ley. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? Muy bien. Después de haber dicho estas 10 frases, ¿no? Pablo de la ley, la pregunta más obvia se hace evidente, ¿no? Los 3 propósitos. Propósito número 1, o inciso A: la ley fue añadida para mostrarnos nuestro pecado. Capítulo 3, verso 19. El apóstol ya había mencionado que la ley vino, es decir, que tuvo un comienzo. Ahora el apóstol nos dirá por qué fue que vino, o como él diría, a causa de que se añadió la ley. Eran palabras muy importantes lo que vimos en el verso 19, ¿no? Como añadido, causa, tiempo, o sea, vimos muchas cosas tocante a la ley. Inciso B, o propósito número 2, la ley fue una cárcel hasta la llegada de la fe. Capítulo 3, verso 23. El apóstol nos da otra de las funciones de la ley, que era mantenernos presos y sin salida por culpa de nuestras transgresiones a los mandamientos de Dios, con el fin de mostrarnos la necesidad de un Salvador. Claro, porque cuando entremos a este punto, el inciso B, vamos a ver que era una prisión. O sea, date cuenta que la ley siempre causaba cosas malas, no porque ella sea mala, sino por nuestro estado natural, el estado del hombre que es caído, que es corrompido y que es inclinado al mal, ¿no? Entonces la ley solamente está cumpliendo su función, que era ser como un espejo, mostrarnos nuestro pecado y mostrarnos los transgresores que somos y llevarnos a una cárcel hasta que fuéramos libertados por la ley que es Cristo Jesús, por la fe que es Cristo Jesús, al ser libertados de esta cárcel que la ley nos sujetaba, ¿no? Y obviamente por causa de nosotros nos sujetaba, por causa de nuestra desobediencia, de nuestras transgresiones y de nuestro estado pecaminoso. Inciso C, o propósito número 3, la ley fue nuestro ayo hasta que viniese la fe. Capítulo 3, verso 24 al verso 25. El apóstol aclara que en un estado infantil era necesario el tutor. Qué interesante eso, lo que vamos a ver más adelante. Por el cuidado y las enseñanzas que él daba. Pero venida la fe, ya no la necesitamos porque hemos pasado de la etapa de la adultez pues ahora somos guiados por el Espíritu Santo, que es la promesa, y ya no por la ley, que era un guiador temporal. Muy bien, entonces, en base a esto que habíamos visto, los 3 propósitos, habíamos entrado en el propósito número 1, ¿no? En el propósito número 1, o inciso A. Entonces, rápidamente repasaremos en nuestra pizarrita. Recuerde que usted tiene que estar con su cuaderno, con su lapicito para poder anotar todo lo que se va a desarrollar. No todo está en la diapositiva, tampoco va a estar en el material que tal vez se va a dar tiempo después. Entonces vamos al primer propósito. Propósito número 1, ¿no? El propósito número 1 era la ley. La ley nos revela, ¿qué cosa? Eso, nuestro pecado. Nos revela. Y di ejemplos bonitos ese día, ¿no? ¿Se acuerdan los ejemplos? Le pusimos incluso, ¿no ve? Don Ley le pusimos, ¿no ve? Sí, exacto. Entonces,
Esto de que la ley revela nuestro pecado es una de las funciones, porque Pablo está respondiendo a la pregunta que él mismo ha formulado. ¿Para qué sirve la ley entonces? Y Pablo va a decir, bueno, la ley sirve para esto. Número uno, nos revela nuestro pecado. Entonces, Pablo responde a la pregunta, ¿a causa de qué fue añadida? ¿Cuál fue la causa? Porque vino tiempo después. No es como muchos creen que la ley vino, o fue eterna, o es eterna. No, la ley tuvo un comienzo, la ley vino, la ley fue añadida y la ley tuvo una causa, como también va a tener una temporalidad. 3 cosas que hemos visto en el verso 19, que usted espero que se lo guarde, se lo anote y lo más importante, se lo memorice constantemente. Ahora. En el punto número 1, lo hemos fraccionado en 3 incisos, ¿se acuerda? En 3 incisos. Y eso lo hemos desarrollado la clase anterior. El inciso A, mis amados y mis amadas, ¿cuál era? La ley revela, ¿no? El pecado. Esto habíamos abordado un poco más, ¿no? Inciso A. Luego, el inciso B, donde nos hemos quedado, wow, impresionante lo que habíamos visto, ¿no ven? La ley convierte el pecado en transgresión. Y aquí habíamos notado algo muy importante, ¿no? No es lo mismo pecado y transgresión. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto? No era lo mismo. ¿Pero acaso pecado no es transgresión? Sí, pero la transgresión es superior. En este sentido, la ley no vino a disminuir nuestra culpa, sino la aumentó. ¿Y por qué la aumentó? Porque ya había un trazo, ya había mandamientos diseñados por Dios. Y eso que dimos ejemplitos, dibujitos, y usted lo entendió completamente. Yo sé que lo entendió. Y usted que está por primera vez en este curso, en esta clase, vea los videos anteriores que ya están en YouTube o en el canal de YouTube. Búsqueme como hermano Fernando Tumiri. Ahí están. Introducción a los Gálatas. Sesión 1, sesión 2, sesión 3, clase 4, clase 5, clase 6. Ya estamos el día de hoy. ¿Ve? Entonces, vean los videos. Ahora, nos faltaba un inciso más. Un inciso más. Y acá lo habíamos dejado. Inciso C. Ahora sí vamos anotando. Ya estamos entrando en la clase. Inciso C. La ley provoca al pecado a pecar mucho más. La ley provoca al pecado a pecar mucho más. ¿Ve? Entonces, estos son los 3 incisos que abarca este primer función o la primera función. ¿Ya? Muy bien. Entonces, entramos de lleno a esto. Muy bien. Para esto, vamos a tener que, nuevamente, aclarar. Vamos. La ley tenía la función de revelar el pecado. Era en el inciso A, la ley nos revela, nos muestra. No es que la ley provoca el pecado o la ley inicia el pecado. No. El pecado ya estaba en nosotros. Somos pecadores. Nacimos con la naturaleza pecaminosa y tarde o temprano hemos pecado. Hemos cedido a la concupiscencia de la carne. Entonces, en el inciso A, ¿qué dijimos? La ley no te hace pecador. La ley te revela que eres pecador. Avanzaremos. En el inciso B dice, la ley convierte el pecado en transgresión.
Y uno preguntará, pero es lo mismo, porque pecado es transgresión y transgredir es pecado. Sí, pero cuando Pablo utiliza la palabra añadir en Gálatas capítulo 3, fue añadida a causa no del pecado, sino de las transgresiones, nos llama la atención. ¿Por qué? Transgresión es pasar la línea, ¿no? Transgredir es cruzar lo determinado. Es un acto de condenación, de juicio, de castigo, porque estás rebasando un límite trazado ya por Dios. ¿Cuándo te haces transgresor? Cuando cruzas esta línea, a sabiendas que había una línea. Por eso vimos, ¿no ve? Donde no hay ley, tampoco hay transgresión de pecado. ¿Ve? Es muy diferente la transgresión que el pecado. ¿Por qué? Porque éramos pecadores, pero no éramos transgresores. ¿Y cuándo nos hicimos transgresores? Cuando cruzamos la ley de Dios, los mandamientos que Dios ya había establecido. Entonces la ley no solamente vino a mostrarnos lo pecadores que somos, sino a decirnos, estás transgrediendo la ley de Dios. ¿Ahora eres pecador? Sí, pero ahora has transgredido la ley de Dios, los mandamientos de Dios. ¿Y así qué ha pasado? Se ha aumentado nuestro pecado. Entonces decíamos, la ley formaliza la rebeldía del pecado en violación legal a las leyes y los mandamientos de Dios. La función de la ley es aumentar la responsabilidad moral del hombre, no la disminuye. Hermano, no hemos entendido. No se preocupen, el video anterior está con dibujitos. Conclusión. Cuando en el inciso B, la ley no deja ahí el pecador es pecador y punto. No disminuye tu pecado, lo ha aumentado. Ahora eres un pecador y también un transgresor. Vea el video anterior. Ahora, inciso C. La ley provoca al pecado a pecar mucho más. Y esto te vas a sorprender. Romanos capítulo 7. Abran sus Biblias ahí. Romanos capítulo 7. Vamos a nuestras Biblias y abrimos nuestras Biblias en Romanos capítulo 7. Ahí está. Romanos capítulo 7. Y les había dicho que en este pasaje nos vamos a centrar, ¿no? Romanos capítulo 7. Acá está, verso 7. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado si no fuera por ley. Mira, no conocía el pecado. No dice, yo pequé por la ley. No, yo no conocía el pecado. Eso hace la ley, te revela lo que realmente eres, tu estado. Muy bien. Saluditos y bendiciones. ¿Ya? Bendiciones. Muy bien. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Más, mira, ¿a qué había hablado de la ley? ¿La ley es pecado? No. Pero yo conocí el pecado por la ley. Ahí está su función. Porque tampoco conocía la codicia si la ley dijera, no codiciarás. Ahí están los mandamientos. ¿Ve? El pecado, la ley, los mandamientos. Te había dicho que don ley, ¿qué utiliza? Los mandamientos. ¿Recuerda eso? Más el pecado, mira, Pablo lo personifica. El pecado, no dice yo. Más yo tomando ocasión por el mandamiento, codicié, no dice. El pecado tomando ocasión por el mandamiento, ve lo que te he dicho. Hermano, ponga atención, por favor. Ponga atención. Atienda a la clase. Atienda a la clase. Aquí Pablo ya ha hablado de la ley y los mandamientos y de la función. Me mostró, conocí lo que es pecado por la ley. ¿Y cómo me enseñó la ley? Por los mandamientos. ¿Me están siguiendo la idea? Espero que sí. Entonces, más
Ahora Pablo habla del pecado. El pecado mira, lo personifica como si fuera un hombre. Tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley, el pecado, mira esto, sin la ley, el pecado está. Hermano, esta parte es bien profunda. Me estoy preguntando en estos momentos, ¿les enseño o no les enseño? O me salto al otro punto. Estoy pensando saltarme al otro punto, porque veo que no están activos. O están, a ver, ¿están ahí abajo? ¿Están listos? ¿Están ahí? ¿O están con su pipoca, con su comida, ¿no? ¿Están atentos? Romanos capítulo 7 es un pasaje como si fuera un trabalenguas. Me mató la ley, los mandamientos, el pecado, la ley. Ahora mira, hermano. Mira lo que va a pasar. Gracias, mi hermano Daniel. Gracias. Gracias, Richie. Ponga atención, hermano. Yo les he enseñado, amados hermanos, amadas hermanas, les he enseñado. Observen, sean bien observativos. Vamos a observar con calmita el pasaje. Aquí Pablo ha hablado de la función de la ley. Me ha hecho conocer el pecado. Eso hemos aclarado ya. Pero, ¿qué cosa ha utilizado Don Ley? Los mandamientos. Ponga mucha atención. Ahora Pablo va a hablar del pecado. Más el pecado, mira, lo ha personificado. Tomando ocasión por el mandamiento. ¿Qué cosa ha tomado? El mandamiento. Produjo en mí, ahí está Pablo, en mí. Mira, Pablo se separa. El pecado, tomó el mandamiento y produjo en mí. Date cuenta de eso. En mí, toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. A ver, ¿cómo es que el pecado está muerto? Les voy a explicar con dibujitos, pues, hermanos. Faltaba más. El hermano Fernando siempre lo hace sencillito por ustedes. Porque les amo, pues, les amo yo en el Señor. No, a mí me hubiera gustado que me enseñen así, con dibujitos. Repasaremos. Vamos a ver primero lo que Pablo habla, ¿no? La ley. Entonces, hemos dicho, ¿no ve? Para que entendamos, le vamos a colocar a este señor Don Ley. Recuerden lo que hemos visto en la clase anterior. Dios envió a la ley para lo que hemos visto en el inciso A y en el inciso B. Pero ahora estamos en el inciso C. Don Ley. Don Ley. Don Ley, ¿qué cosa ha venido? ¿Con qué ha venido? Exacto. Ha venido con los mandamientos. Aquí vamos a colocar. Ha venido con los mandamientos, que es el pilar, el decálogo, luego los 613 mandamientos, ¿no? Preceptos, etc. Muy bien. Mira, Don Ley ha traído mandamientos. Por eso Pablo dice, ¿no ve? Yo no conociera la codicia si el mandamiento no dijera, no codiciarás. Muy bien. Mandamiento. ¿Ve? Pablo dice, la ley me hizo conocer todo eso. Me hizo conocer. ¿Qué cosa te hizo conocer Pablo? Que soy pecador. ¿Por qué? ¿Qué ha tomado para hacerte entender que eres pecador? Los mandamientos. Luego, lo interesante, Pablo personifica al pecado, dice, el pecado. Entonces, vamos a nosotros, para hacerlo más clarito, vamos a personificarle. Vamos a colocar a él el pecado. Porque Pablo, ¿qué va a decir? No lo hago yo. Yo no lo hago. A ver, respondan en los comentarios, hermanos. ¿Qué dice Pablo? Yo no lo hago, dice. Lo que no quiero, eso hago. Y lo que no quiero, eso no hago. Entonces veo una ley en mis miembros. Y Pablo dice, no lo hago yo, sino ¿quién dice? Comenten en los comentarios. ¿Quién dice? No lo hago yo, sino, ¿qué dice Pablo? Comente.
Muy bien. Eso, mi hermanito. El pecado que mora en mí. Ahora, Pablo ha dicho, el pecado, ¿no? El pecado, Romanos capítulo 7, estamos en el 7, verso 8, más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí. Ahí está Pablo. Entonces le dibujaremos al apóstol Pablo. Este es Pablo. Pablo. Muy bien. ¿Qué dice Pablo? Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está allá. Pablo utiliza un ejemplo. Uno de los mandamientos, codicia. Codicia. ¿Ya? Codicia. Ahora, mira lo que hace el pecado. Mira lo que hace el pecado. Pablo hablando en tiempo pasado. Antes de ser creyente, Pablo, ¿qué cosa era? Estaba en este estado. Incredulidad. Pecador. Todos. Incluso él, ya lo había dicho en Romanos 7. Todos hemos pecado. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Dónde están las moderadoras? Muy bien. A ver, entonces, acá quiero que ponga mucha atención. Muchísima atención. Cito nuevamente el pasaje. Vamos nuevamente al pasaje. Acá. Mira lo que Pablo dice. Mas el pecado tomó ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin ley el pecado está muerto. Sin ley el pecado no se da ese deleite. No significa que no existe, sino que está muerto. Es decir, no activa un proceso superior. Ahora mira, esto está pasando. Y les voy a preguntar si han entendido. Voy a tratar de ser lo más explicativo posible. Esto dice Pablo. A ver, ¿con qué colorcito lo hago? Con el rojo lo voy a hacer. Pablo dice, el pecado ha tomado este mandamiento. Este mandamiento. Y como el pecado sabe que yo soy pecador y tengo esa naturaleza pecaminosa, eso me ha hecho hacer, dice. Pongan mucha atención. Voy a repetir. El pecado ha tomado este mandamiento que era santo, bueno de parte de Dios. ¿Y sabes qué ha hecho? Lo ha traído para que yo lo haga más, que yo lo practique. Tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí, dice, toda codicia. Voy a repetir. El pecado que ha hecho, ha dicho, interesante. Ahora sí te voy a condenar más, Pablito. ¿Por qué? Porque antes pecábamos todos, pero ahora ya hay ley. Ahora ya hay ley. Y te dice, agarra ese mandamiento y dice, ahora quebranta este mandamiento. Por eso Pablo dice, ¿no ve? Mira lo que dice. Produjo en mí. Hermanos, ¿quién está produciendo en Pablo? Eso, la codicia. ¿Quién está produciendo? El pecado. Por eso dice el inciso C, la ley
provoca. El pecado dice, ¡uy, qué bien! Ahora ya hay ley. Como el pecado quiere estar contra Dios, dice, ahora sí, peor vamos a ir contra Dios. Ahora sí, vamos a ir más contra Dios, ¿ve? Más pecado le hace hacer. Pero hermano Fernando, entonces somos robots del pecado. Recuerde que estamos esclavizados del pecado. Es el poder del pecado. Ahora lo vas a entender, mi amado, mi amada. Ahora, mira lo que Pablo va a decir en el verso 13. Vamos a avanzar. En el verso 13. Mira lo que Pablo va a decir. Por eso Romanos 7 va a ser clave. Y yo sin ley vivía en un tiempo. Mira, en un tiempo vivía sin ley. Pero venía el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y ayer que el mismo mandamiento que era para mí, para vida, Pablo se ha dado de cuenta. Él pensaba que el mandamiento era de vida y acá él mismo te está aclarando. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey! Yo era judío, fariseo de fariseos. Pero ¿sabes qué me di cuenta cuando conocí a Jesús? ¿Qué te diste cuenta, Pablo? Que yo estaba mal. ¿Y por qué, Pablo? Porque yo siendo judío pensaba que la ley me iba a dar vida. Pero no fue así. La ley me daba muerte. ¿Por qué? Porque porque el pecado tomaba ocasión por el mandamiento y me mataba una y otra vez. ¡Wow! Pablo se ha dado cuenta. Pablo lo entendió. Lo que para mí, lo que yo creía que era bueno, me daba vida, había resultado en muerte. ¿Por qué? Porque el pecado ha visto los mandamientos y ha producido en mí codicia, ira, enojo, matanza. ¿Por qué? Porque Pablo mataba, perseguía, era codicioso, odiaba, ¿sí o no? ¿Ve? ¿Quién produjo eso? El pecado. Ahora mira, porque el pecado, le vuelve a hablar a él, el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, ve, mira lo que he hecho, hermanos, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¡Wow! Hermanitos, ¿lo están entendiendo? ¿Lo están entendiendo? El pecado, ¿qué ha hecho? Y eso no se había dado cuenta Pablo. Pablo no se ha dado cuenta que era esclavo del pecado. Ahora entiendes por qué él dice, todo es basura, porque Cristo es la única verdad realizada. El pecado, ¿sabes qué ha hecho? Ha tomado el mandamiento, me ha engañado y me ha matado. Lo que yo creía que era para vida, al final fue para muerte. Ahora mira lo que va a decir. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo. Ahora entiendes por qué habla de esto, mira. Ley. Y dice mandamiento. ¿Ahora lo entiendes? ¿Por qué Pablo separa? Muchos adventistas, esto dice, pero la ley es buena. Sí, pero no entiendes por qué. Nunca te has preguntado por qué dice ley y luego dice mandamiento. ¿Nunca te has preguntado eso? Porque en el contexto Pablo está hablando de eso, que la ley vino y trajo mandamientos. Y el pecado tomó esos mandamientos. El pecado no tomó la ley. El pecado tomó los mandamientos. Mira lo que Pablo dice. Mandamiento. ¿Te das cuenta? Mandamiento. El mandamiento que produjo el pecado. El mandamiento que era para mi vida. El mandamiento tomó el pecado y me mató. ¿Ve? Ahora lo entiendes, hermano. ¿Lo están entendiendo? ¿Como yo? Ahora Pablo dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Tres cosas que Pablo no era. ¿Ahora lo entienden? ¿Por qué está santo, justo y bueno? ¿Por qué está
santo, justo y bueno. Porque eso era lo que no era Pablo. Pero hermano Fernando, él guardaba los mandamientos. Él era firme a la ley. Y Pablo dice, lo era. Pero lo que creí que era vida, en realidad era muerte. Era muerte. ¿Por qué? Porque me ha demostrado que no soy santo, no soy justo y no soy bueno. Ahora, Pablo continúa. Luego, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? En ninguna manera. ¿A quién le culpa? Sino que el pecado, el culpable es el pecado. Él ha tomado lo bueno de Dios, lo que a Dios le agrada, para que nosotros le desagrademos más. Para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte. Mira estas palabras, hermano. Algún día vamos a estudiar Romanos 7. Produjo, me engañó. ¿No? Produjo. Dense cuenta esas palabras, hermano. Ustedes estudian en sus casitas estas palabras claves. Produjo. Mira, lo mismo dice. Produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado. Mira esto, mira hermano esto. Acá voy a concluir. Te vas a caer para atrás. Te lo aseguro. De verdad lo estoy disfrutando, hermano. Lo estoy disfrutando como no te imaginas. Ponga atención. Luego, lo que es bueno, o sea, el mandamiento, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera. Sino que, ¿qué ha pasado? El pecado, hermano, ponga atención, por favor. Hermano, ponga atención. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, ¿qué hizo? Para que se muestre que es bien pecaminoso, ¿qué ha hecho? Produjo, hermano, ponga atención. Ahorita te lo voy a explicar y te vas a caer atrás con lo que te voy a mostrar. Te lo aseguro. Para mostrarse pecado, produjo en mí, ahí está Pablo, en mí. ¿Qué cosa produjo en ti, Pablo? ¿Quién? El pecado. ¿Qué cosa produjo? Muerte. Por medio de lo que es bueno, o sea, los mandamientos. ¿A fin de qué? ¿Cuál era su fin? ¿Cuál era su fin del pecado para tomar el mandamiento y engañar a Pablo? ¿Cuál era? A fin de que por el mandamiento que es bueno, el pecado llegase a ser de sobremanera pecaminoso. Ahora ponga atención. Tobalito, ponga atención. Estelita, pongan atención. Pongan mucha atención. Ponga atención. Mira aquí adelante. Esta frase lo cierra todo. El pecado llegase a ser de sobremanera pecaminoso. Mira aquí adelante. Ponga atención. ¿Qué está diciendo Pablo? Cuando Pablo dice, tomó el pecado del mandamiento que era bueno, para mostrarse qué cosa, que era sobremanera pecaminoso, o sea, era más pecado, mucho más pecado. Pablo no utiliza otra palabra como decir, ¿no? ¿Te has portado tan mal? Eres más que malo. Esa es la intención de Pablo. Miren aquí adelante. Tú has desobedecido, eres más que desobediente, eres lo peor así. ¿Me están entendiendo? Eso está diciendo Pablo. Por ejemplo, mira. Te voy a poner este ejemplo y con este ejemplo vas a entender. Miren aquí adelante, van a entender con este ejemplo. Con este ejemplo van a entender. Yo tengo una hija. Y mi hija, ponga atención. Y mi hija 3 veces ha roto el florero.
3 veces ha roto el florero. La primera lo rompió, le advertí. La segunda también, y le perdoné. La tercera también. Mira acá adelante. Entonces, ¿qué hice yo? Ponga atención, esto es lo que ha hecho Dios. Mi hija ya era una desobediente. Ya era una desobediente. Porque había roto 3 veces el florero y ha entrado a mi cuarto sin permiso. Ponga atención. Entonces yo un día digo, hija, hasta aquí. Voy a colocar una nota en mi cuarto. Ponga atención, lo va a entender. Voy a colocar una nota en mi cuarto y dice ahí, no entrar a mi cuarto y no romper las cosas de mi cuarto. Aquí está la orden. Si incumples esta orden, hija mía, porque acá te he soportado, de aquí va a haber juicio. Y acá dice, el día que rompas un florero y entres a mi cuarto, ese día te vas con tu abuelita. Juicio, castigo va a haber. Ponga atención, lo va a entender. ¿Ve? Pablo dice, fue añadida, ¿ve? ¿Ahora lo entiendes? La ley fue añadida por las transgresiones de las personas. Ya eran desobedientes, pero esto les ha dado una sentencia legal. Legal, ya estaba escrito lo que yo decía por palabras, hija, no entres, hija, no hagas eso, hija, no es bueno eso. En palabras, un día yo lo escribí, eso hizo Dios, escribió la ley y lo puso como Fernando papá colocó en el cuarto. No me vas a entrar, aquí ya está escrito en un papel. Ponga atención, siga con atención. Pablo dice, pero como tenemos naturaleza pecaminosa, lo personifica. Y vamos a personificar. Supongamos que la desobediencia de mi hija, lo vamos a personificar. Don desobediencia. Don desobediencia le vamos a llamar. Don desobediencia que está en mi hija, dice, uy, ahora sí me voy a deleitar en hacerle fallar a la hija de Fernando. Espero que lo esté entendiendo. Don desobediencia dice, uy, ahora sí con gozo voy a hacer esto. Ya que él le ha escrito, yo sé que más se va a enojar. Y como soy pecado, soy de sobremanera pecaminoso o don desobediencia, ahora sí, tomo eso y le hago desobedecer a la hija de Fernando. Y con eso, ¿acaso no es lo mismo? No es lo mismo, ¿por qué? Porque existiendo la ley, más pecado, más pecado. Y Pablo dice, como mi hija, la hija diría, ¿don desobediencia? ¿Don desobediencia? Tomó el papel que estaba colado en el cuarto, el mandamiento de mi papá, me engañó y yo desobedecí. ¿Y qué pasó? Más se hizo el pecado. El pecado se hizo de sobremanera pecaminoso. Es decir, más pecado. Mucho más grande pecado. Más y más y más pecado. Entonces, ahora traeremos al ejemplo. Pablo dice, el pecado, don pecado, toma el mandamiento y dice, ahora sí, con esto peor vamos a ofender a Dios. Peor vamos a ofender a Dios. Y Pablo dice, don pecado ha visto el mandamiento y ¿saben qué ha hecho? Lo ha usado en mi contra. Eso está diciendo Pablo. Don pecado ha usado el mandamiento que era bueno, lo ha usado en mi contra. ¿Y sabes qué ha pasado? Me engañó. Introdujo codicia en mí. Y me mató. Me mató. Para mostrarse que es malvado el pecado, o don pecado, que está en mí, para mostrarse que es malo, tomó el mandamiento, me engañó y me mató. ¿Y para qué hizo eso? Para que nos demos cuenta que el pecado es grande, es malo, es perverso. ¡Uy! Hasta ahí. ¿Me han entendido? Ahora entienden por qué Pablo dice, no lo entiendo. Porque lo que hago no entiendo. Porque lo que no quiero hacer, lo que aborrezco, eso hago. Entonces concluyo, no lo hago yo. El pecado que mora en mí.
O sea que el pecado, hermanos, hace abundar más el pecado, y más, 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 y más. Ahora, ¿sabes qué pasó? Te lo voy a mostrar. Te lo voy a mostrar acá. Te lo voy a mostrar. Te vas a caer atrás con lo que te voy a mostrar. Te vas a caer atrás. Te lo aseguro. Pero antes te enseñaré con la pizarra. Mira, ya se entendió esta parte, ¿no ve? Ya se ha entendido. El pecado es perverso, hermanos. De eso nos ha librado Jesús. ¿Cómo es posible que podamos volver a ese estado? Romanos 6 lo va a decir. Hemos sido librados del poder del pecado. Ya no le servimos al pecado. ¿Te das cuenta? Todo coordina. Ahora preparaos. Mira cómo te voy a enseñar. ¿Sabes qué ha pasado cuando ha llegado la ley? Todo ha empeorado para nosotros. Miren, hermanos, prepárense, prepárense. El pecado tenía una arma. Tenía una arma. Esta arma mató a Pablo. Lo mató. ¿Sabes cuál es la arma del pecado? ¿Sabes cuál es lo que el pecado, donde el pecado se hace más fuerte, más poderoso, más letal? ¿Sabes qué utiliza el pecado para hacerse más letal? ¿Para hacerse más poderoso? ¿Sabes qué utiliza? Exacto, hermanos, el pecado utiliza la ley. La ley. La ley le ha hecho más poderoso al pecado. No porque la ley sea mala, sino porque el pecado ha tomado eso y lo ha llevado en contra de Pablo y en contra de nosotros. Ahora entiendes por qué Pablo va a decir, Dios lo encerró todo bajo pecado. ¿Cómo es posible que Dios lo encerró todo bajo pecado? Sí, porque envió a Don Ley. Ahora, pasajes bíblicos para caerse, hermanos, para caerse. Alisten sus Biblias. Romanos, ahí mismo, Romanos. Ahora sí vas a entender esta parte, hermanos. Ahora sí vas a entender esta parte. Mira esta parte. ¿Por qué crees que Pablo en Romanos 5 va a hablar de los transgresores? Mira acá. Así que como por la transgresión, mira. Transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres, a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la desobediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Escuche, pare la oreja. Pero, después de hablar de lo que Cristo hizo, pero la ley, hermanos, esto es contundente. La ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Cómo van a salir de eso los adventistas? La ley se introdujo para que el pecado abundase de sobremanera, pecaminoso, más pecado. La ley se introdujo para que el pecado abundase, para hacer de nosotros más pecadores. Pero
cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús cumplió toda la ley. La ley que es buena, la ley que es justa, la ley que es santa, se ha chocado, se ha topado contra el buen Jesús, el santo Jesús y el justo Jesús. La ley que exigía bondad, justicia y santidad se topó con Jesús. Y a Jesús no le pudo hacer nada. Él venció la ley. Lo cumplió por nosotros. Y ahora viene lo más hermoso en el punto 3. ¡Ah, wow! En la ley se introdujo, lo mismo que Pablo. La ley fue añadida por causa de las transgresiones. ¿Y Pablo qué dice? La ley se introdujo por causa del pecado. ¿Para qué? Para que el pecado abundase, crezca más. Pero cuando abundó el pecado, la gracia sobreabundó. Esto no acaba ahí, Un texto más fulminante. Primera Corintios capítulo 15. Carlitos, Estrellita, Naín, con esto los vamos a rematar. Primera Corintios capítulo 15. Con esto lo fulminamos. ¿Se acuerdan del dibujito? El pecado. La ley le ha hecho más poderoso este pecado. Él ha tomado eso y nos ha matado una y otra vez. Ahora mira, acá está, hermanos, acá está. Ya que el aguijón de la muerte, otra vez, es el pecado. Hermanos, subraya eso. Y el poder del pecado, la ley. Los adventistas, judaizantes, Pablo los ha refutado. Somos libres de la ley. ¿Sabe por qué? Porque Cristo nos ha libertado del poder del pecado para servir para Dios. Pablo también pensaba como ustedes. Es de vida, es de obediencia. Pablo también pensaba eso. Pero Pablo se dio cuenta que la ley lo usó el pecado para que nosotros sobreabundase el pecado en gran manera. El poder del pecado fue la ley. ¿Y saben quién quiso eso? ¿Sabes quién quiso eso? Dios. ¿Cómo, hermano Fernando? A ver, repetí una vez más. ¿Sabes quién quiso eso? ¿Sabes quién diseñó eso? Dios. ¿Y sabes para qué? Para que no tengamos salida, pues. Para que no tengamos salida. ¿Sabes por qué Dios dio la ley? Para esto. Para esto lo dio. Para que el ser humano no tenga salida. No tenga salida. Y ahí entramos en el punto número 2. La ley, la cárcel del ser humano. Pero hasta acá. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció esto, hermanos? ¿Qué les pareció? Leo los comentarios. ¿Qué tal? Les había dicho, esto no hay en seminarios. Esto no te van a enseñar. Aquí lo vas a aprender gratis con el hermano Fernando. Con dibujitos. ¿Ahora han entendido? Hermano, Dios lo quiso así. Te lo voy a demostrar. Pero Dios mandó. Sí, envió la ley. Sí, lo envió. Pero date cuenta que lo envió para encerrarnos.
para hacernos ver que no podemos, que somos inútiles, inservibles, mentirosos, codiciosos. Para eso lo mandó Dios. Entiéndanlo, adventistas, entiéndanlo, judaizantes. Dios envió la ley para mostrarnos que somos transgresores, pecadores, inútiles, inservibles, muertos. Y en ese estado solamente podamos mirar a Cristo Jesús. Y una vez venido a Cristo Jesús, ya no estamos bajo ayo. Tremendo, ¿no? Ahora, ¿quién hizo esto? Dios. Gálatas capítulo 3. Ahora sí vamos, mira, en un solo versículo tanto hemos demorado. Y eso que no he dado mi contundencia. Pero yo me pregunto, ¿lo podrán entender los judaizantes? Se van a cesar, ¿no? No, pero está hablando de las leyes de los ancianos. Ojalá un día entiendan al apóstol Pablo. El apóstol Pablo amaba la ley. El apóstol Pablo vivía la ley. Pero esa ley, el pecado, ¿sabes qué le ha hecho hacer? Por esa ley, matar, odiar, aborrecer. Y Pablo, cuando estaba en la ley de Cristo, soportaba los insultos, soportaba las bofeteadas, las piedras, amaba a sus enemigos, soportaba todo. Date de cuenta el mismo cambio de Pablo. Hermanos, por favor, entiéndanlo. Miren a Pablo. ¿Cómo era con la ley? ¿Cómo era cuando era celoso de la ley? Mataba, odiaba, hacía distinción de personas. Saulo era bien egocéntrico, orgulloso, vanidoso. Ese era Pablo bajo la ley. Y Pablo bajo la ley de Cristo soportaba todo. Amaba, no había distinción. Él amaba a todos en Cristo Jesús. Esa es la ley de Cristo Jesús. Pablo nos enseñó que hemos salido de la ley. ¿Sabes por qué nosotros no odiamos, no codiciamos, no tenemos ídolos? No porque estamos bajo esa ley, sino porque estamos bajo la ley de Cristo Jesús. Vean a Pablo. ¿Acaso no lo estudian? ¿Acaso no lo ven a Pablo? Me hacen una combinación. Pablo, Cristo y la ley. Pablo nunca más volvió a poner su confianza en la ley. Ni para justificarse, ni para perfeccionarse, ni para santificarse. ¿Sabe por qué? Porque Pablo lo entendió. Pablo lo entendió. Pablo, nuestro apóstol, entendió que la ley de Cristo es superior. Y vivía Cristo. Por eso él dice en Gálatas, he muerto a la ley. He muerto a la ley para vivir y servir a Dios. ¿Cuándo entenderemos que la ley no rige a un pueblo que está regido bajo la ley de Cristo con la guía de los mandamientos? No, la guía de el Espíritu Santo. Ahora, el tiempo se nos ha ido. Ahora, Gálatas capítulo 3. Ahora, ¿quién designó esto? Ahora entendemos por qué Pablo en Gálatas va a decir esto, mira. Ahora vas a entender la continuación de lo que va a pasar. Gálatas capítulo 3. Ahora vas a entender. Ahora vamos a entender esto. Entonces, ¿para qué vino la ley? ¿O para qué sirvió la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones
hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa. ¿Hasta cuándo? Hasta que viniera la simiente. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. ¿Ve? Por eso dio. Por eso lo dio. Ahora, ¿sabes por qué dio? Mira, más la escritura lo encerró todo bajo pecado. ¿Por qué Pablo dice, todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios? Porque todos hemos transgredido esta ley. Todos. Wow, de verdad Dios me impresiona. Wow. Yo me quedo sorprendido con lo que Dios hace. Dios mandó un diseño perfecto, santo, bueno, justo en la ley. ¿Sabes solo para qué? Para mostrarnos cuán pecadores somos. Y así nos ha encerrado a todos. No hay salida. No hay salida. Miramos la ley, los mandamientos, no hay salida. No hay. ¿Quién hizo eso? Dios. ¿Para qué hizo eso? ¿Para qué? Para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes, mira, que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados. ¿Eh? ¿Cómo estábamos? No había salida. No había salida. No había salida. Mira lo que va a decir para ir a un pasaje más, luego ya finalice. Hagan sus Biblias en Romanos. Hay tanto por hablar de esto. Romanos capítulo 11, verso 32. Lo mismo que Pablo hacía en Gálatas, mira. Mira. Porque Dios sujetó a todos en. ¿Quién hizo esto? Dios. ¿Por qué los adventistas no entienden eso? La ley es buena, amén, es justa. Pero ¿sabes por qué lo dio, amigo adventista, amigo judaizante? ¿Sabes por qué lo dio? Para encerrarnos en pecado. Esa es su función, no la de santificarnos. ¿Acaso lo pudo hacer? Hebreos, ¿qué dice? La ley nada perfeccionó. Romanos 5, ¿qué dice? La ley era débil. ¿Por qué crees que tiene que venir un nuevo pacto? ¿Sabes por qué Dios dio esta ley tan buena, perfecta, justa y santa? Para encerrarnos. Y lo hizo. Y lo hizo. Nos ha encerrado. ¡Qué plan tan maravilloso! Como que el hombre no tenga salida. No hay salida. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos un Salvador. ¿Quién puede cumplir todo esto? Necesitamos un Salvador. La ley nos está acusando. Y el pecado cada vez se hace más pecado, más pecado, más pecado, más pecado. La ley nos acusa. Pecador, 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 transgresor, transgresor. Por otro lado, el pecado agarra los mandamientos, más pecado, más pecado, más pecado, más pecado, más pecado, más pecado. ¿Cómo podemos salir de esto? Para que venga la fe. Dios lo encerró todo bajo desobediencia. Él fue el perfecto. Tremendo eso, ¿no?
Ahora sí, vamos a la pizarrita. ¿Qué dice Pablo? Borramos esto. Esto solamente fue el punto 1. Ahora vamos al punto número o al propósito o a la función número 2. Función número 2. La ley era nuestra cárcel. Cárcel, nos ha encerrado a todos. Claro, porque demanda eso, ¿no? Demanda eso. ¿Está bien? La ley demanda eso. La ley demanda eso. La ley exige. Recuerda que es una pena legal. Muy bien. La ley es nuestra cárcel. ¿Qué ha hecho? Así ha hecho, mira. ¿A qué nos ha metido? A todos. A todos nos ha metido a esta cárcel. A todos. Absolutamente a todos nos ha metido acá. No hay salida. No podemos salir. No podemos salir. No podemos salir. No hay salida. No hay salida. No hay salida. No hay. No hay salida. ¿Qué hacemos? No hay. Todos hemos pecado. Todos somos transgresores. No hay. ¿Y por qué no hay salida? Porque este cerco, ¿qué es? Este cerco, ¿qué es? Este cerco son los mandamientos. Recuerda lo que Pablo dijo. Los mandamientos toman el pecado. Son tan buenos, son tan justos, son tan santos que no podemos. Nos ha condenado. No hay salida. Ahora, el pasaje dice, ¿no? Nos encerró. ¿Por qué nos encerró? Dice el pasaje de Gálatas. Volvemos a la Biblia y ahí está. Volvemos a la Biblia, a Gálatas, y esta vez no salimos de ahí. Me gustaría dar muchos pasajes, pero no puedo. El tiempo no va a apremiar tanto. Ahí está. En el 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Mira, él era nuestro guarda. Él nos encerraba. Ahora mira, mira cómo lo ha hecho Dios. Para aquella fe que iba a ser revelada. Ah, volvemos a la pizarra. Volvemos a la pizarra. Ah, ya. Entonces vamos al dibujito. ¿Para qué nos encerró? Nos encerró para propósito. ¿Cuál fue el propósito de encerrarnos a todos en desobediencia o encerrarnos bajo el pecado? Para que estas personas, nosotros añoremos al Salvador. Para la fe que iba a ser manifestada. ¿Y esa fe quién es? Esa fe es Cristo. Cristo. Y Pablo va a continuar. Ahora lo van a entender. El propósito número 3 o la función número 3. La ley era nuestro ayo. Ahora mira lo que Pablo dice. De manera, conclusión, que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Para llevarnos a quién? A Cristo. A fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Dónde más, hermanos? Gloria al Señor. Ahora vamos al dibujito. Y esto es lo que a mí me enamora.
voy a colocar con rojo. Un día, y pongan atención por favor, y estoy finalizando. En este encierro, no sé cómo decir esto. Quien resguardaba esto era la ley. ¿Y la ley cómo nos ha encerrado? Mandamientos. Y lo que nos ha metido a todos aquí, ¿qué era? El pecado. Ahora ponga mucha atención. ¿Cómo se podía salir de esto? ¿Cómo? De dos maneras. Ponga mucha atención, hermanos. Número uno, cumpliendo toda la ley y los mandamientos. Cumpliendo. Pero ahí nomás, no. Por haber pecado, merecían juicio. Tenían que sí o sí pagar el juicio. Estas dos cosas exigía la ley. Pongan atención, por favor. Después van a preguntar. Ya estoy cerrando, pongan atención. Un día, en este encierro de la ley, nació Cristo. Nació Cristo. Y Él primeramente cumplió este requisito, que se resumía en dos: amar a Dios y amar al prójimo. Ponga atención. Él cumplió todo porque amó con perfección a Dios y al prójimo. Hermana moderadora, cierre por favor los comentarios. Número uno, cumpliendo la ley. Por eso el mismo Romanos, ¿qué va a decir? El cumplimiento de la ley es Cristo. El cumplimiento de la ley es Cristo Jesús. La ley exigía bondad, buena. Y Jesús fue el más bondadoso que pisó este mundo. Exigía justicia. Y Jesús era la justicia encarnada. También exigía santidad. Y Jesús fue el santo de los santos. Él cumplió la ley. Pero la ley le ha dicho, ponga atención, la ley le dijo, está bien, lo has cumplido. Pero para sacar a estas personitas, ¿sabes qué? ¿Quién va a pagar el juicio? Tú lo has cumplido, tú puedes salir. Ponga atención, por favor. Tú puedes salir. Estoy haciendo una mímica en la ley. La ley ha dicho, tú puedes salir. Tú puedes salir. ¿Ahora entiendes por qué Jesús tenía que ser sin pecado, impecable? ¿Por qué no tiene naturaleza pecaminosa? ¿Por qué Él vivió así? Porque Él es divino, no tiene naturaleza pecaminosa, nosotros sí. Y la ley le dice, muy bien, has cumplido la ley de Dios, puedes salir de esto. Pero alto, Jesús dijo, hey, yo no quiero salir solo. ¿Sabes por qué vine? Cristo hablándole a la ley. ¿Sabes por qué vine? Para libertar a estos que están encerrados.
para sacarlo a ellos. Y la ley dijo, pero espera, ellos están malditos. Ellos merecen juicio, castigo. Y Cristo dijo, lo que ellos merecen, la maldición de ellos, el juicio de ellos, yo lo voy a asumir. Y la ley diría, pero tú no hiciste nada. Yo no tengo por qué juzgarte, ni maldecirte, ni enjuiciarte, porque tú no lo hiciste. Y él diría, yo me hago maldición por ellos. Yo cumplí por ellos. Y yo voy a pagar el juicio de ellos. ¿Y sabes qué hizo Cristo Jesús? Nos ha abierto una puerta. Una puerta en esta cárcel donde no había salida. Él nos ha dado salida. Él hizo las dos cosas que la ley exigía. 1, cumplimiento. 2, tienen que pagar el juicio para salir. Y él lo pagó. Ahora vas a entender esto, hermanos. Ahora vas a entender la conclusión del apóstol Pablo. Miren aquí adelante a la Biblia. Miren aquí adelante. Ahora miren esto. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios dijo, ya están encerrados. Todo lo encerré bajo pecado. El hombre se ha hecho inútil. No hay quien me busque, no hay quien entienda. Todos se han descarriado. Incluso mi pueblo Israel. Vino el cumplimiento de los tiempos. Dios, mira esto, envió a su hijo, 1, nacido de mujer, bajo la encarnación. Se hizo carne. ¿Para qué? Para que pueda cumplir por nosotros. Por eso es el postrer Adán. Tenía que cumplir un ser humano. Cristo se hizo carne para cumplir por nosotros las exigencias de la ley de Dios. Por nosotros. Pero también nació bajo la ley. Nació bajo la ley. ¿Para qué? Para redimirnos, librarnos, rescatarnos a los que estaban bajo la ley. Los que estábamos acá encerrados. Él nació, se hizo hombre y nació bajo la ley y lo cumplió. Y también cumplió la exigencia de la ley, el juicio. Y Pablo concluye, mira lo que Pablo va a concluir. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Conclusión de Pablo y del hermano Fernando. Así que, conclusión, ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Gloria sea al Cordero. Gloria al Cordero que nació siendo humano, se hizo carne y pagó nuestra condena, nos rescató de la prisión de la ley. ¿Queremos volver a la ley? Por supuesto que no, porque Él nos sacó de eso. ¿Cómo vamos a volver a eso? Puede activar los comentarios. La ley era nuestro ayo. Nos decía, no van a salir, no van a salir, no van a salir, no pueden, son inútiles, son pecadores. Tienen que esperar a que venga el Salvador. ¿Viene el Salvador? Ok, ya terminé mi trabajo. Están con Él. Yo ya no tengo parte. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Amigos adventistas,
Amigos judaizantes, dejen de defender la ley. Dejen de defender el Shabbat. Dejen de defender los mandamientos. Levanten la voz por Cristo Jesús. Dejen de llevar a la gente a guardar los mandamientos, a mirar los mandamientos. Lleven a la gente a mirar a Cristo Jesús, a vivir el verdadero Shabbat, el verdadero reposo. El Shabbat dado por Dios hacía descansar el cuerpo, pero Cristo es el reposo de nuestras almas. En Él podemos reposar confiadamente. Él es nuestra Pascua. Todo apuntaba a Él. La ley quiere que veamos a Jesús. Creo que es momento de volver a Cristo Jesús. Él se hizo maldición. Él entró en esa cárcel por nosotros para cumplir los requisitos de la ley. Y nos libertó. Rompió las cadenas de la esclavitud de la ley y también del poder del pecado. ¿Recuerda? El pecado tomaba el mandamiento y Jesús no solo nos libertó de la ley, también nos libertó del poder del pecado. Ahora ya no somos siervos o esclavos del pecado, o como Pablo diría, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No estamos bajo el poder del pecado nunca más. Ahora estamos bajo el poder de la gracia. Tantos beneficios, hermanos. Voy a finalizar con lo siguiente. El apóstol Pablo es el que ha dado el significado correcto de la ley. Él siendo judío, él amando la ley, ha dejado todo eso. No porque la odiaba, sino porque Pablo entendió el propósito por el cual Dios había dado la ley. Y nosotros lo entendemos también. No odiamos la ley. No aborrecemos la ley. Damos gracias al dador de la ley, porque la ley nos enseñó que somos inútiles, inservibles, pobres, ciegos, desnudos, muertos, miserables somos nosotros. Eso nos enseñó la ley. Y gracias, ley, por enseñarnos eso, para hacernos entender que nosotros no podemos, nunca vamos a poder acercarnos a Dios, ni salir del pecado. Por eso envió el Padre al Salvador y Él nos libertó. Él nos hizo verdaderamente libres. Él nos ha libertado, hermanos. Él ha hecho un hexagorazo. Él nos ha comprado del mercado de esclavos. Nos ha comprado con precio de sangre. ¿Sabes cómo ha pagado que salgamos de esa cárcel? Con su sangre. Nos ha comprado con su sangre. ¿Cómo es posible que queramos volver a los viejos rudimentos que Dios ha designado? Él nos libró con su sangre, hermanos. No tuvo un costo de dinero. Como cuando yo quería sacar a mi hermano, a mi tío de la cárcel, plata, dinero. Él se dio a sí mismo, su sangre fue el precio, porque Dios exigía eso. La ley decía, arréglate con Dios. Yo solamente soy la ley de Dios. Dios va a juzgar. Y cuando Él juzga, y Jesús dijo, yo lo voy a cumplir. Padre, aquí estoy. Padre, en mí que sea, en mí, no a ellos, perdónalos a ellos, a mí castígame, yo tomaré su lugar. ¿Ahora entiendes el doble intercambio? El glorioso intercambio.
Él tomó nuestro lugar. Y Dios decía, el maldito tiene que morir bajo mi ira y bajo vergüenza. Y Jesús lo hizo. Y nos ha libertado de la maldición de la ley. ¿Vamos a volver a eso? Gloria sea al Señor. Vamos a escuchar esta canción que toca mi corazón en estos momentos. Glorioso intercambio. El Hijo de Dios se encarnó, se hizo hombre y sufrió la maldición de Dios su Padre. Como diría Isaías, fue como una oveja ante sus trasquiladores y no abrió su boca. Y nosotros le tuvimos como azotado, despreciado, humillado, varón de quebranto, experimentado en dolores. Pero en sus llagas fuimos nosotros curados. El Salvador, quien vino a hacer el glorioso intercambio. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya.